Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera. Bien, denle un aplauso al Señor para recibir la palabra en esta hora. Queremos saludar a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la Iglesia Camino al Cielo, acá en Caracas, Venezuela. Óigame, Romanos capítulo 3, verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Lo correcto es propiciatorio, lo tradujeron propiciación. Pero Dios no puso a Jesús como propiciación. Dios, o en Jesús se dio propiciación, pero lo puso fue como propiciatorio. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Nosotros en el estudio pasado hicimos el bosquejo, hicimos la explicación de lo que la teología describe como es el ministerio del cambio. La justificación es un suceso que se da en el espíritu del hombre y se da porque hubo tres incidentes en la cruz que fueron la redención, la remisión y la propiciación. Quedó pendiente de leer este pasaje porque ¿qué es la propiciación? Es toda la ira de Dios descender sobre Jesús en la cruz. ¿Qué es propiciación? Bueno, es cuando la ira de Dios desciende y tiene de una u otra manera que satisfacer esa ira. En el Antiguo Testamento un animal era sacrificado y cuando la sangre era derramada sobre la tapa del arca, esa tapa se conoce como el propiciatorio. Literalmente descendía fuego del cielo y consumía esa sangre, la sangre del cordero, del animal que había sido sacrificado. ¿Qué hacía eso? Eso producía algo que se conoce como la expiación, que no es otra cosa que cubrir el pecado. Hoy en día, una de las cosas que nosotros debemos entender para saber qué tan justificados fuimos, que es uno de los indicadores de la identidad espiritual que nosotros tenemos, es que Jesús no hizo expiación en la cruz. Jesús no tapó los pecados. Expiar es que usted agarre toda el polvo que está en el local y lo ponga debajo de la alfombra. Eso es tapar, eso es expiar. Jesús no tapó los pecados de nosotros, los quitó, que es diferente. La naturaleza de pecado que estaba en nosotros fue quitada. Una de las cosas que nosotros aprendimos la semana pasada viendo el estudio es que toda la ira de Dios descendió sobre Jesús en la cruz. Por consiguiente, por causa del pecado, Dios no está bravo con el hombre. Dicho de otra manera, Dios no está bravo con el hombre. Cuando usted oiga predicaciones con que Dios está bravo porque el hombre peca, están totalmente sacando esa expresión fuera del contexto bíblico. ¿Por qué? Porque Dios no tiene por qué estar bravo porque el hombre peca, porque para eso Cristo murió en la cruz del Calvario.
Entonces, como se dieron 3 incidentes en la cruz: la redención, comprar para dejar libre; la remisión, trasladar el pecado del hombre a Jesús y trasladar la justicia de Jesús al hombre, y por causa de la propiciación, que Dios descendió toda su ira, toda la ira que Dios tenía por causa del pecado, descendió sobre Jesús. Entonces ya no le queda ira por causa del pecado. De manera que eso trajo como resultado el que nosotros fuéramos justificados en el Espíritu. Ahora, ¿qué decíamos la semana pasada o en el estudio pasado? Que como seres tricotomáticos, yo he sido justificado en el Espíritu, pero yo tengo un alma. Y mi alma tiene que ser renovada. Mi alma tiene que santificarse. En mi alma está mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi intelecto, mi gusto, mi deseo, mis imaginaciones y mis intenciones. Entonces, a través de la palabra, a través del Espíritu y a través de los dones ministeriales y de los dones del Espíritu, Dios está haciendo en nosotros ese proceso de la santificación. Ese sí es un proceso, no un suceso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para lograrlo? Bueno, tenemos que renovar estados de mente, reprobadas, vanas, corrompidas, carnales, entenebrecidas, cauterizadas, al punto de que Dios nos lleve a la mente de Cristo, es decir, pensar como Cristo piensa. Al pensar como hombres espirituales, viviremos como hombres espirituales. Entonces se producirá en nosotros la santificación en el alma. Y por último, se va a dar la transformación del cuerpo, pero eso es en un abrir y cerrar de ojos. Hoy nos toca hablar de los otros 5 o 4 indicadores, porque hablamos de que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Fíjense que el número 5 es: fuimos justificados. Yo lo mencioné, pero la semana pasada lo expliqué porque era muy largo. Pero en el estudio antepasado yo expliqué lo que significa ser bendecido. Efesios 1:3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición. La palabra bendecido es que fuiste elogiado. Elogiado significa que Dios te dio un lugar muy alto, un lugar en eminencia, y que dicho lugar alto y el lugar donde Dios te estableció, donde Dios te colocó para ser elogiado, es que nada más y nada menos te sentó a la diestra del Padre. Eso quiero que lo tengamos claro. Lo otro que nosotros fuimos, según la Biblia, que este sería el número 7, hoy vamos a ver el 7, el 8, el 9 y el 10 rápidamente en 35 minutos que nos quedan, es que nosotros fuimos regenerados. Y eso hay que entenderlo. Nosotros no fuimos reconstruidos, nosotros no fuimos reparados, nosotros fuimos regenerados. ¿Qué significa eso? Que se nos dio la oportunidad de un segundo nacimiento. El término regenerado significa vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo otra vez. Cuando usted va a Juan, el Evangelio, en la versión de Juan, en el capítulo número 3, acompáñeme rápidamente para leer estos textos. El verso 3 en adelante dice: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. El que no naciere de nuevo. ¿Qué significa esa expresión naciere de nuevo? Significa regeneración. Nicodemo le dijo, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque Nicodemo lo estaba entendiendo en la carne. Nicodemo lo estaba entendiendo de manera natural. Nicodemo pensó que se estaban refiriendo al cuerpo. ¿Me puedo meter en el vientre de mi mamá y volver a nacer? ¿Cómo es eso? ¿Por dónde me meto? ¿Por la oreja? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oiga, para que vea que está refiriéndose a una vida espiritual. Verso 6, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, vea el Espíritu en mayúscula. En todas las Biblias tiene que estar en el Espíritu en mayúscula, que es indicativo de que se está refiriendo al Espíritu Santo.
Dice, lo que es nacido del Espíritu, ahí la palabra Espíritu está en mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Después dice, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, os es necesario regenerarte, nacer de nuevo. Eso significa regenerarse. Si usted lee Colosenses capítulo 2, que está más adelante, y ya nosotros leímos cuando fuimos engendrados como hijos, que lo que usó Dios fue la palabra mediante el Espíritu. Colosenses, en el capítulo número 2, en el verso número 13, mire lo que dice la palabra. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cómo es eso de que estaba muerto y nos dio vida? Porque nos regeneró. En el espíritu del hombre nuevo nunca había existido. El espíritu que yo tengo como nuevo creyente o como creyente nunca había existido. Por eso una de las cosas que choca en la vida del nuevo creyente y por qué el hombre tiene que desgravar y desenraizar todo, es porque en el espíritu de mi hombre nuevo yo no fui abandonado, yo no fui maltratado, yo no fui ultrajado, yo no tenía vicio, porque ese es un hombre nuevo, creado según Dios. Y cuando Dios lo engendró por la palabra. Juan 1:12. No lo engendró por la voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino de Dios. Y cuando Dios engendra, lo que en Dios opera es justicia, es verdad. Entonces, cuando yo vivo como mi vieja manera de vivir, cuando yo quiero hacer las cosas viejas, yo no las quiero hacer con el espíritu del hombre nuevo, es una nueva vida. Lo quiero hacer con los vicios viejos, con los del alma. Y cuando usted va a Primera de Pedro, y termino con el indicador de que fuimos regenerados, que sería el séptimo, y espero que todos lleven orden. En el capítulo 1, el versículo número 3, reitero, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran de misericordia nos hizo, ¿qué dice? Renacer, volver a nacer. Aquí es volver, excepto en repollo no es volver. No es que repollo es 2 veces pollo o es otro pollo. Renacer es nuevamente nació. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. El octavo indicador para que tú tengas una identidad espiritual clara, el octavo indicador es que tú fuiste perdonado. Oye, permítame ministrarle ahí. Regáleme siquiera 10, 15 minutos para desarrollar este punto. Hay personas que no le dan importancia al significado de haber sido perdonado. O sea, tú le dices a la gente, ya Dios te perdonó, pero la gente quiere seguir viviendo con las culpas. Quiere seguir viviendo con una conciencia. El libro de los Hebreos, óigame lo que dice el libro de los Hebreos, que si el agua de la purificación que tenía la ceniza y la sangre de los machos cabríos purificaba la conciencia de obras muertas en el Antiguo Testamento, cuánto no más la sangre del Cordero purificará nuestras vidas. Óigame, ¿qué quiere decir hebreo? Hebreo quiere decir esto. ¿Cómo es posible que un hombre en el Antiguo Testamento, un judío en el Antiguo Testamento, iba al templo y compraba un cordero, compraba un palomo, compraba un animal para que lo sacrificaran? Y el animal era degollado, sacrificado u ofrecido en holocausto
¿Saben cómo salía el judío del templo? Salía consciente de que lo habían perdonado. Se iba tranquilo. Y lo que se derramó ahí fue la sangre de un animal. ¿Está agarrando la idea? Eso sucedía en el antiguo pacto. Entonces, el autor de los Hebreos dice, ¿cómo es posible que ellos eran libres en la conciencia de una obra muerta que habían cometido? Pastor, una pregunta. ¿Me puede decir por qué lo llama obra muerta? Porque él estaba muerto. Y como él estaba muerto, las obras que hacía de pecador muerto eran obras muertas. En cuanto a la conciencia se trata. El autor de los Hebreos dice, pero si eso limpiaba la conciencia en ellos, bueno, ¿cuánto no más entonces nosotros nos debe limpiar la conciencia la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre, y que esa no es sangre de animal, esa es la sangre del Hijo de Dios? O sea, el autor de los Hebreos lo que le está diciendo al creyente es, wow, tomen conciencia de cuán importante fue para Dios el haberlos perdonado a ustedes. ¿Aló? O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. ¿Y sabes por qué te lo estoy ministrando? Porque el enemigo siempre se va a encargar de señalarte. El enemigo siempre te va a querer señalar. El enemigo siempre te va a querer juzgar. Recuerda que quien juzga es ¿quién? ¿Quién es el que juzga? Dios es el que juzga. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Porque, óigame, los que estudian el problema fundamental del hombre, oído con todos los que estudian el problema fundamental del hombre, no se dejen engañar, aunque solamente el problema de Génesis 3 es que tú quieres ser como Dios y tú te quisiste comer la manzana y tú quieres que te compren todo a ti y tú quieres que te atiendan primero. Eso es uno de los problemas de Génesis 3. Pero Dios dice en su palabra que la serpiente le dijo, seréis como Dios. Y una de las cosas que al hombre le gusta es juzgar. Al hombre le encanta juzgar a los demás. Al hombre le fascina echar dedo. No, porque tú me hiciste esto, porque tú la otra vez, porque tú me criticaste, porque tú... Entonces el enemigo va a usar, hay tres personas que el enemigo no va a usar nunca: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí para abajo, meta del cardenal para abajo, del papa para abajo, al obispo, al pastor, a su mujer, a sus hijos, a su papá, a su mamá. Todo el mundo el diablo lo puede usar para señalarte. Tú tienes que estar claro de que tú fuiste perdonado de todo pecado. Óigame, primero, como tú fuiste perdonado de todo pecado, nadie te puede juzgar. Nadie te puede juzgar por el pecado. Ni el que cometiste, ni el que estás cometiendo, ni el que vas a cometer. Nadie te puede juzgar. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo no murió por los pecados que se habían cometido hasta ese día a las 6 de la tarde. Cristo murió por todos los pecados, porque murió por la simiente del pecado, todo eso. Lo segundo, nadie te puede señalar ni acusar. Romanos capítulo 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tercero, una vez perdonados, son libres de toda culpa, no de toda consecuencia, pero sí de toda culpa. Y Dios lo hizo libre de toda culpa, y usted debe experimentar eso, porque los evangélicos tienden mucho a sentirse culpables. Esa es culpa mía. Esa es culpa mía. Es que él está así por culpa mía. Es que ella está así por culpa mía. Ustedes fueron libres de eso. Y aprendan a experimentar eso, porque ustedes son nueva criatura. En Cristo se vive gozoso. En Cristo se vive feliz. El evangelio es para disfrutarlo. Si usted tiene 1 año, 2 años, 5, 4...
10, no lo sé, una semana de convertido. Y usted lo que está viviendo es, usted no se convirtió, usted no nació de nuevo, a usted lo trajeron a la religión. Usted, siendo perdonado, y es un indicador, una de las cosas que lo va a ayudar a que usted disfrute la identidad espiritual que usted tiene en Cristo, es que usted no puede tener ataduras de culpa. Usted no puede vivir con remordimientos por causas viejas que hizo. No puedes vivir así. Usted debe aprender a disfrutar de la plenitud de Cristo. Óigame, acompáñeme a Isaías capítulo 1, por favor, un momentico. ¿Lo tiene? Esto no lo digo yo, esto lo dice el profeta Isaías de parte de Dios. El verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esto es profético. Una vez que se dio el sacrificio, vengan, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es la grama? La grana es un insecto. Y ese insecto tiene la capacidad de expulsar un pigmento rojo, el cual fue usado muchísimo en los siglos pasados, porque dicho pigmento se ponía sobre los lienzos y hacían pintura. El pigmento era tan profundo que penetraba en los hilos, en los surcos del lienzo. Era como un óleo muy fuerte. Entonces la grana, que es un insecto, le expulsaban, le sacaban, le extraían ese pigmento de color rojo, fuerte, como el carmesí. Entonces, lo que Dios nos está diciendo a través de Isaías es: si tus pecados fueron como la grana, ahora van a ser rosados. Pero evangélicos que lo entienden así. Bueno, sucia. No van a ser ni fucsia ni rosados. Van a ser como la nieve, blanquito. No va a quedar marca. A los efectos de Dios, usted ya fue perdonado de todos los pecados. De todos los pecados, punto. Y esto no lo digo porque yo le estoy dando un salvoconducto para que usted peque, ni le estoy diciendo sea un libertino. No, lo que quiero es que ya dejes tu conciencia de lo que tú hiciste. O sea, vas a seguir a Abigail. O sea, ya fuiste perdonado, limpio. Si eran como la grana, serán como la blanca nieve. Aló. La otra bendición de poder experimentar este indicador de que yo fui perdonado es que yo me convierto en un perdonador en potencia. La persona que discierne, que entiende, que se le revela que fue perdonado, es una persona que perdona con facilidad. Ya, una persona que deja pasar las cosas, punto. No se queda ahí pegado como Abigail. Sino, ya pasó, ya déjalo, olvídalo, ya pasó. No está esperando que suene una canción en la radio para tirarle la punta si suena una canción. No está esperando que el domingo haga el pastor un comentario para cuando hace el comentario el pastor, tú le das con el codo a la mujer o al marido. Ya, deja esa yuca, quédate tranquilo. Cocínala, sancóchala y cómetela. No anda con eso, sino que ya pasó. Entonces se convierte en un perdonador en potencia. Una persona que no perdona es una persona sin identidad espiritual. ¿Por qué? Porque no aprendió a imitar a Cristo. Porque los evangélicos nos enseñaron, hermano, sea imitador de Cristo. Pero sea imitador de Cristo ¿en qué? En todo. Entonces, si vamos a ser imitadores de Cristo en todo, o sea, hay hermanos
que quieren ser imitadores a Cristo. Usted los ve, una vida de santidad por fuera, externa. Yo imito a Cristo, hermano, pero estás lleno de yucas. Cristo no tenía yucas, Cristo lo estaban escupiendo, apedreando, clavando, crucificando, y el tipo estaba intercediendo. Señor, perdónalo, no saben lo que están haciendo. Juan, ahí tu mamá, ahí está María, ahí está Juan. Ahí lo dejo acomodado, no se peleen. Eso es ser imitador de Cristo también, porque Colosenses 3:13, ¿qué dice? De la manera como Cristo os perdonó, vosotros también perdonar. ¿De cuál manera? ¿De cuál manera Cristo perdonó? Bueno, de la única manera que yo he visto en la Biblia que Cristo nos perdonó. Fuimos a confesarle a Cristo, estuvimos detrás de Cristo, Cristo entró en liberación, hizo clínica, hizo sanidad espiritual, ayunó y vigiló para perdonarnos a nosotros. Perdónalos, punto. O sea, ¿para qué te vas a quedar con esa Abigail? No. El 9. Fuimos llenados. Esto sí me gustó a mí cuando lo preparé, hermano. El bosquejo, lo que el Espíritu me dio. ¿De qué fuimos nosotros llenados o llenos? Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Lleno significa guiado. Cuando usted ve una persona soberbia, peleando, discutiendo, usted dice está lleno de rabia. ¿Qué significa la palabra lleno? Dirigido por. Cuando la ves iracunda, dice este está lleno de ira. Porque la ira es la que lo controla y lo que lo dirige. El término en la Biblia, lleno, significa dirigido por. Todos los que estamos aquí fuimos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Todos los que estamos aquí que hemos creído somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Pero no todos somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que tratemos de estar siempre llenos del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, tratemos de que el Espíritu Santo siempre nos esté guiando. En mis pensamientos, en mis conversaciones, en mis opiniones, en mis actuaciones. Y eso no es nada fácil. De eso fuimos llenos. No tiene nada que ver con ser sellados. El Espíritu viene al creyente cuando el creyente, viene al hombre, al ser humano, cuando el creyente cree y lo sella. Eso es un regalo. El sello del Espíritu te lo regalo. Esto es garantía para ti de que tú eres salvo, de que un día te voy a transformar en gloria. Óigame, pero la Biblia dice que procuremos la llenura. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, discusiones y diferencias. Antes, sé lleno del Espíritu. Juan 7. El verso número 37 dice: en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Entonces, una bendición de haber sido justificados y perdonados es que debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Lo segundo, llenos de su gracia y de su favor. Segunda de Corintios 9. En segunda de Corintios 9, en el verso número 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros ¿qué? Toda gracia. No de a poquitico, que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y está hablando de cosas materiales, para que sepan, porque la gracia de Dios en nosotros puede procurar que tengamos
cosas materiales. Y como estamos satisfechos en todo y tenemos lo suficiente, entonces podemos, ¿qué? Hacer buenas obras, es decir, podemos compartir con el otro. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que sois, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dígale: Señor, yo soy tu hijo, y uno de los indicadores es que yo debo ser lleno de tu favor y de tu gracia. Santiago 4, carta de Santiago, capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Primera de Corintios 3:10. Anote lo que está en un estudio. Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, Pablo está hablando ahí de su ministerio, y Pablo dice que por la gracia de Dios recibió lo que recibió. Y no en todos opera la gracia de la misma manera, pero en todos debe haber gracia. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes que dará gracia. Malaquías, el profeta menor antes de Mateo. Malaquías capítulo 3, versículo 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes qué serán? Tierra deseable. ¿Cómo nos llamarán las naciones? Bienaventurados. Ay, no, llévate ese evangélico de aquí. Usted llega con el evangélico a la casa: ay, no, llévate ese evangélico. Ay, no, gritón, bullero, ordinario. Ay, no soporto. Oye, hermano, algo está pasando. O la suegra está endemoniada, o el novio que usted carga no tiene gracia. Una de las dos. Porque nosotros, según la Biblia, estamos llenos de gracia y de favor. Y las naciones dirán: son unos bienaventurados, son unos bendecidos. Amén. Sé, y aquí termino y dejo el punto que viene para la semana entrante. Debemos saber que fuimos llenos de su sabiduría. Proverbios capítulo 2. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 2. Dice el 1: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿A quién le vas a dar tu voz? O sea, que sea la prudencia la que administre tus palabras. Si como a la plata la buscareis y la escudriñareis como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová ¿da qué? Es el que da la sabiduría. Es Jehová el que da la sabiduría. Cuando usted va a Santiago capítulo 1, el 1:5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin, y le será dado. El cual da abundantemente y sin. Otra vez tú pidiéndome sabiduría. Tú no me estabas orando ayer por sabiduría. ¿Hasta cuándo tú me estás pidiendo eso? ¿Qué hiciste tú con la sabiduría que yo te di ayer? Oye, se aprende a administrar sabiduría, ¿vale? Ya estoy cansado todo el tiempo pidiéndome. No te va a reprochar por eso. Pídala. Y la sabiduría es cómo conducirse. Esa es la sabiduría. Cómo decir las cosas. Y mire que nos falta eso. Póngase de pie, por favor. Ya usted sabe, fue regenerado, fue perdonado y fue lleno. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.